Creo que es algo que en el fondo realmente en la preadolescencia, cuando se te empiezan a disparar las hormonas y esas cosas, todos hemos escrito, todos. Apareció el disco Born in the USA de Bruce Springsteen. Ese fue un poco mi tótem musical. El hecho de la ambientación, la ubicación geográfica y la ubicación temporal viene dada porque es mi herencia cultural. O sea, he crecido escuchando rock and roll, he crecido viendo cine norteamericano. Y cuando estás situado, esa sensación, esa magia, esa energía que te transmite a ti esa canción, pues a mí me derivan en lo que escribo. Por tanto, no está planeado ni mucho menos. Muy buenas, hola Jep, ¿qué tal? Bienvenido al nuevo podcast que tenemos Nacho y yo, el tambor de hojalata, que ya ni me acordaba del nombre. Bueno, ya hace más de un año que hablamos, ¿no? Tú y yo, Jep, de tu libro. Sí. Empezamos por un post vuestro de Facebook sobre un incidente que tuvisteis para tocar en una sala, creo que era de Madrid. En Madrid, sí, señor, sí. Entonces yo te comenté, hostia, me sabe muy mal, qué putada, porque yo estoy un poquillo entrando en el mundo editorial, en aquel entonces justo empezaba, y me he topado también con piratas como los hay en el mundo de la música, ¿no? Ya empezamos un poquito a hablar. A ver, venía un poco de mi pasión efervescente por la banda Motley Crue, y puesto que es una banda, obviamente, de hace 40 años, y sí, siguen tocando, bueno, lo dejamos entre comillas, lo de que siguen tocando, sí. porque ahí tú que eres el músico lo sabrás mejor que yo, que creo que hay mucho material grabado, pero bueno, dejémoslo así. Pero el hecho de que haya bandas tributo como vosotros, están las Motley Queens en Madrid, y en Barcelona tenemos a los Doctor Crue, lo que pasa que falleció su cantante, el Lemmy, hace 2-3 años y han estado un tiempo inactivos. No sé si ahora... El guitarra, Lemmy era el guitarra. Perdón. Entonces, un poco el motivo de que entrábamos en contacto fue realmente Motley Crue, que te pones a pensar, hostia, ¿qué relación tiene Motley Crue con la literatura? Cuando probablemente ninguno de los cuatro sepan, bueno, te iba a decir ni leer, ¿no? Pero viene por... No sé si quieres que entre en materia y te cuente un poco toda la historia. Sí, bueno, ahora no te preocupes, ahora vamos entrando. Bueno, pues Jep, como hemos hablado antes de entrar aquí el podcast, está aquí Nacho, que es nuestro filólogo inglés. Muy buenas, bueno, ¿cómo estáis? ¿Qué tal, Nacho? Un gusto de conocerte, Jep. Lo mismo te digo, y con una carrera de filología inglesa a tus pies, pues eso, a tus pies. Para mí es el profe de inglés, para mí realmente, porque nos conocimos en clase de inglés, en la Escuela Oficial de Idiomas. Bueno, pero aquí entre amigos, más músico casi y más apasionado del rock que filólogo. No me voy a poner muy inquisitivo, ni muy puñetero, ni muy tiquismiquis. Aquí vamos al rock. Mi hermano lo es también, porque no tenemos mucho contacto, pero sí, al final tiró para esa rama y hostia, es algo que admiro, pero me apabulla, ¿no? Según qué nivel académico ya. Muy bien. Pues nada, tienes un libro muy guapo, la verdad que me quedé un poco flipado, muy americano. Para mí el tema el concepto del libro, el tema de los personajes, cómo está parido el libro, la verdad, y creo. Bueno, aquí vamos, yo empiezo a hablar del libro, pero las preguntas del libro te las va a hacer más bien Nacho. Yo también, 4 cosas que tengo por ahí. Pero bueno, no sé, si me permite, Nacho, ¿cómo se te ocurrió
la idea de escribir? Tú ya ganaste concursos en el cole, ¿no? Y Sí. siempre has tenido una actividad bastante efervescente, ¿no? Literalmente hablando. Lo que pasa que creo que es algo que en el fondo realmente en la preadolescencia, cuando se te empiezan a disparar las hormonas y esas cosas, todos hemos escrito, todos hemos escrito sobre nuestro corazón roto, sobre que la vida no nos entiende, sobre que el mundo es la mierda y sobre que nuestros padres son muy malos. Todos, más o menos, las inquietudes adolescentes, generación tras generación, son las mismas en realidad. Nosotros teníamos el Walkman y ahora todos van con el iPhone, pero al final es lo mismo, ¿no? Pero sí que es verdad que jamás había escrito con intención o con ni siquiera horizontes de publicar nada. ¿Qué ocurre? A partir... Claro, yo viví la adolescencia en los 80, siendo bastante pequeño, porque bueno, tengo 52 años, entonces durante los 80 pues pasé de los 10 años a los 20, ¿no? O sea, me pilló un poco de lleno, pero no la edad que son los 18, 19 años, ya era un poco el final. O sea, pero sí que en casa, como creo en todos los hogares de millones de jóvenes de aquella época, apareció el disco Born in the USA de Bruce Springsteen. Ese fue un poco mi tótem musical, aparte de que culturalmente nuestra generación fue la última que vimos en la televisión, cuando solo había un canal, las mismas películas que nuestros padres habían visto en el cine. Y me refiero a películas del oeste de John Wayne. Y luego incluso West Side Story. O sea, te va creando un bagaje cultural, un caldo de cultivo, ¿no? A mí me gusta poner el ejemplo de una vía a presión, que le vas metiendo ahí dentro, pum, 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 y al final la válvula peta por algún lado, que en este caso ha sido, bueno, de tanto meterlo, al final tienes que sacar algo, ¿no? Claro. Y ese fue un poco el motivo. El hecho de la ambientación, la ubicación geográfica y la ubicación temporal viene dada porque es mi herencia cultural. O sea, he crecido escuchando rock and roll, he crecido viendo cine norteamericano, mis iconos y referentes son los que son. Entonces, es de lo que sé. O sea, no puedo escribir sobre otra cosa porque es lo que he mamado, es lo que he vivido, con lo que he disfrutado y este soy yo. O sea, solo me hace falta haber nacido en Estados Unidos. No ha sido el caso y soy de Badalona, desde donde estoy hablando ahora. Pero bueno, también tiene su buena parte porque la Badalona de los primeros 80, finales de los 70, pues era la Badalona del torete, del vaquilla y de todo ese escenario de las películas de perros callejeros que te da ese punto underground. Total. Que también era un poco nuestro propio wild side, ¿no? Sí. Porque ahí estaba. Eso fue un poco el origen, el querer retratar esa ilusión, esa ímpetu. Había más de sueño luego que de realidad, porque la realidad al final es la que es. Pero es esas películas que veías y piensas, hostia, me hubiese gustado o me gustaría cuando lo vivías que mi vida adolescente fuera así, con claro. ese grupo de amigos, esa pasión por el rock, esas historias que contar que luego recuerdas con ilusión. Y dices, hostia, algo que fue tan grande, no lo puedes dejar, grande para mí al menos, no se puede quedar en el olvido. Claro, entonces... Perdón que te corte, Jeb. Entonces, realmente el libro, por lo que estoy entendiendo, ¿refleja tu juventud o la que tú hayas querido tener? Un poco de ambas cosas. Un poco de ambas cosas. Como lo habéis leído los dos, hay un capítulo que es el penúltimo llamado La niña sin miedo, en el que, bueno, no voy a entrar en materia, pero sí que habréis visto muchos tintes autobiográficos, claro, trasladando al ámbito de la época y del espacio que yo he situado el libro, y obviamente en personajes que no soy yo. Por eso la idea inmediata fue que el protagonista autor fuera, en este caso, protagonista autora.
una chica, para tener claro que no era yo. Claro, era para distinguir realmente, ¿no? El rol, el cambio. Sí, y no dar pie a confusiones. Pero sí, obviamente, pero incluso Stephen King, que tiene ya más de 70 obras publicadas, bueno, aquí al lado las tengo todas, obviamente escribe sobre cosas sobrenaturales, pero en el fondo escribe sobre las personas, claro, sobre los miedos humanos. Y mira, es suya una frase en la que dice, hostia, la gente va al psiquiatra y les paga $100 la hora para explicarles sus penas, sus miedos, sus demonios. Yo los escribo y encima me pagan. Bueno, en mi caso personal aún no he logrado que me reporte ningún beneficio económico, pero por lo menos me ahorro el psiquiatra, ¿no? Entonces, porque todos lo necesitaríamos. Sí, hay un poco de todo. Hay, obviamente, pero cada uno, y yo creo que vosotros como músicos, hostia, tocáis en varias bandas a la vez y todas son de cosas que os gustan. Y obviamente tú no eres Tommy Lee, pero estás haciendo de Tommy Lee en un momento o en un lapso de tu vida, ¿no? ¿Cómo? ¿Que no soy quién? Soy el auténtico puto Tommy Lee. O sea, en el momento en que lo estás viviendo lo eres. Claro. Igual claro. que yo en un momento dado estoy siendo Bobby Marsh, pero la realidad es la que es, ¿no? Claro. Pero es, bueno, al final es esto, es la manifestación artística no dejan de ser los anhelos de la persona que las está haciendo a su manera y a su estilo, y te sale como te sale. También es cierto que seguramente no habría salido igual esto escrito de aquí 10 años que escrito ahora o que escrito hace 10 años, ¿no? Entonces, bueno, creo que ha sido el momento justo, cuando tienes la suficiente perspectiva detrás para ver las cosas como las viviste, como te hubiese gustado que fueran, y luego retratar, pues aquello, me gusta citar la palabra referentes. O sea, más que ídolos o guías o tótems o gurús, son referentes. Has vivido con ellos, obviamente algo se te ha pegado y bueno, que el hecho de que se haya rubricado finalmente en un libro de 400 páginas, pues, hostia, pues algo importante fue para mí para que al final haya generado esto, ¿no? Es que son 400 páginas y además interesantes, o sea, que no hay paja, quiero decirte, yo... me lo estaba releyendo un poco porque ya la acabé hace tiempo, la verdad, pero sí que es que yo he escrito también, me gusta escribir bastante, Nacho lo sabe, no tengo nada publicado como tal, me he dedicado más a entrevistar, pero entiendo que es complicado el tema de desarrollar primero la historia, luego no acabarla en 20 líneas, y luego seguir hilvanando capítulo tras capítulo, no sé. Y una pregunta más sobre el libro y ya dejo a Nacho. El tema, ¿tú tenías toda la historia en la cabeza y la plasmaste? ¿O te hiciste una estructura, un guión? Ah, no, que va, no sé ni lo que es. Mira, a mí la primera vez que me preguntaron eso de yo no sabía ni que existía esa frase, ¿no? Pero que en una entrevista radiofónica, además, que era en directo, y ahí no te puedes inventar nada porque es inmediato. Me dicen que eres escritor de brújula o de mapa. Me quedé así con cara de tonto. Digo, ¿y esto qué es? Y dije, soy escritor de Bourbon. Me tomo mi copa de Jim Beam. Tú ya veo que eres más sano. Ahora. Pero bueno, forma parte un poco del ritual. Tu música, tu copa... Y cuando estás situado, esa sensación, esa magia, esa energía que te transmite a ti esa canción, pues a mí me derivan en lo que escribo. Por tanto, no está planeado ni mucho menos. Es como a partir del momento en que tienes la idea y además creas un personaje que es la autora del libro, ella empieza a hacer lo que quiere. Qué bueno. Suena un poco pedante y no es mi intención de, hostia, mis personajes son tan buenos que escriben solos. No es eso lo que quiero transmitir, pero es que realmente fue así, ¿no?
sí, totalmente pasional y intuitivo, como es mi personalidad. Como os decía antes, haciendo la broma, mi formación académica se acabó en tercero de BUP y además ni ese curso lo terminé. Pero llevo escuchando rock and roll desde los 11 años. Born in the USA se publicó en el 84, sí, yo tenía 11 años. A la vez, el año que yo cumplí 11, alguien, no sé quién, pero lo tengo aquí aún todavía, me regaló un libro, una antología de la antigua editorial Bruguera, titulado Relatos de Miedo. Y ahí había cuentos de Stevenson, de Stoker, de Allan Poe, uno de Becker. Entonces, bueno, lo que os decía, el efecto olla a presión, ¿no? Vas metiendo referentes, influencias, y para mí ha sido algo totalmente espontáneo y natural. No es aquello de decir voy a crear, me planifico y un trabajo y no, porque además todos tenemos familia, todos tenemos que levantarnos a las 5 de la mañana para ir a currar. Entonces no es algo que te dediques a ello con una estructura de horarios y demás. Lo haces cuando puedes y como puedes. Muy bien, Nacho. Señor Nacho. Bueno, pues a ver, lo primero que te quería comentar yo, que a pesar de que no seas un escritor afamado de muchos libros, de todo eso, te ha salido un libro redondo porque tiene un montón de cosas que uno no espera en un libro normal. Porque, por ejemplo, tú ves la portada y dices historias de Bobby Marks, pues dices, bueno, Bobby Marks del principio al final. Pero lo curioso que tiene tu libro es que, como tus personajes cuentan historias, es como que interrumpen la continuidad y cambia como el formato de novela como a poesía, porque incluso el relato de... Espérate, porque tengo aquí las chullas. Tengo que ver las chuletillas porque me apunté cositas. Sí. Por ejemplo, en lo que cuenta Sheila, Lágrimas Azules, ella les dice que va a hacer una canción y tú lo que te marcas es hay un capítulo en prosa que es como una canción, pero es prosa, es un capítulo de libro, por ejemplo. Sí. Que esto los entendidos, que yo no, ya te digo que yo no, lo llaman metaliteratura, que es que tus personajes dentro del libro cuentan una historia. Y eso es una cosa muy, muy complicada de conseguir. A lo que hablabais antes, a razón, tus personajes no son planos y eso es muy, muy jodido. Que te salgan unos personajes con una personalidad completa, que cierran el círculo y todo esto. Y luego que cada relato que cuentan ellas, a su vez, es otro género literario. Porque, por ejemplo, lo que cuenta Wendy, sí, El anillo de la señora Macy, que ahí hay un montón de referencias a todo. Ahí está Allan Poe en lo que se refiere a la tensión de, ostras, me pillan, no me pillan, me pillan. Lo del corazón delator, la historia de Poe, por ejemplo, sí. Y luego el hecho de que haya un anillo y el anillo produzca esa codicia, pues un poco Tolkien también. No sé si eso lo has pensado alguna vez. En Tolkien no tanto, es curioso. Esa fue una de las referencias que para mí no ha sido referente, Tolkien. Mi generación, casi todo el mundo sí, pero yo no. Pero sí Stoker. Bram Stoker, al que todo el mundo conoce por Drácula, que por culpa de Francis Ford Coppola se convirtió en un truño romántico, un pastelón infumable, pero en realidad es un cuento victoriano. Entonces, Stoker tiene otras historias. Y hay una que estaba en esta antología que yo leí cuando tenía 11 años, que es La casa del juez, de Bram Stoker, que me cagué de miedo vivo. Y de esta no hay película, o si la hay no la he visto. Pero solo la propia historia transcurre en un pueblo que, siendo de Stoker, entiendo que era de Irlanda, pero eso no se cita, y el pueblo se llama Benchurch. Digo, vale, lo voy a rescatar como un homenaje. Es muy un tributo, mira, hablando de bandas tributo, un tributo a todos los referentes, ¿no? Y los vas poniendo un poquito a poco. Ojo, no confundir tributo con plagio. Y eso es algo que en la siguiente novela lo digo muy claramente, porque hay muchas sinergias con Stephen King también. Y es
al final la imaginación es relativa. La Odisea se escribió hace 3.000 años y era un poema de transmisión oral, porque la gente era analfabeta. Entonces, por eso siempre digo que realmente el origen de la literatura es el rock and roll. Primero la gente cantaba, no sabían ni leer ni escribir, cantaban. Y con el rock and roll nació la literatura. Pues como te digo, la Odisea está escrita hace 3.000 años. Lo que hemos hecho después es reinterpretar y reinterpretar cada uno a su manera, según su época y su capacidad. Y obviamente, como digo, importante no caer en el plagio, ¿no? O en la reiteración de volver a hacer lo mismo que ya se ha hecho. Eso pasa bastante con Lovecraft. Es un universo que a mí me cuesta mucho entrar en él. No he podido con él. Así como Poe fue algo que directo, paso. Y como que te metes dentro de un tirón. O Stephen King, que he crecido con él, porque, o sea, este hombre publica un libro cada año. O sea, sí, llevo toda mi vida leyendo Stephen King y nunca me los he leído todos porque siempre hay uno nuevo, ¿no? Se me va un poco la pinta. Hombre, no. A ver, sí, lo que hablabas de la construcción poliédrica de los personajes. En el momento en que se me ocurre la idea, un poco recuperando el espíritu de esas viejas excursiones de campamento de verano, que te sentabas alrededor del fuego cuando se podía hacer fuego en el monte, vamos, de hace más de 40 años, y te contabas historias de miedo, y solo de contarlas ya te estabas toda la noche sin poder dormir, no habías visto ninguna película ni nada. El anillo de la señora Macy, esa historia me la contó mi hermano, muy cabrón, cuando yo era pequeño, para joder. Para miedo. Va a venir la vieja del anillo a buscar. Pues, esa idea, hostia, pues se te queda aquí, ¿no? Te hablo de cuando yo tenía unos 9 años y a los 50 va y sale en forma de libro. Pues eso, en el momento en que dices, hostia, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Qué sentido le doy? ¿Cómo puedo...? Tienen que ser diferentes personas. O sea, una sola no puede haber vivido todo esto de la misma manera. Claro, ya tienes un escenario coral de 4 personas. Cada una tiene que escribir distinto, porque no puede haber 2 maneras iguales de escribir. Y por eso cada estilo es muy distinto. ¿De dónde salió la idea de las 4 amigas? Pues vuelven a entrar los Motley Crue ahí. Te lo iba a decir, digo, son 4, seguro que va por ahí el tema. Son 4 y en época de COVID, cuando me puse a escribir el poemario, que fue mi primera publicación, fue porque se me ocurrió poner en un post de Facebook que vi que no sabía ni quién eran, una banda tributo a Motley Crue también, compañeras vuestras de banda tributo, que originalmente se llamaban Ladies Crue. Desde aquí un saludo a las Motley Queens, son compañeras. Un saludo y un besazo enorme, porque han significado y significan mucho. Felicidades también a Sonia, que se ha casado este verano. Entonces, bueno, pues ya tienes el marco, ¿no? Fue la que fuera primera bajista de la banda y fundadora que me dijo, hostia, ¿tú eres escritor o algo? No, es que como hablas, pues deberías de escribir algo. Muy bien. Y ahí empecé. Qué bueno. Y de ahí salió el poemario A las portadas, publicado en 2021, con un sello ya desaparecido, lo que hablábamos de las editoriales piratas, que luego, con mi actual editorial, hemos recuperado y reeditado. Muy bien. Tras el poemario, era un poemario con 2 relatos. Quedó un tercer relato en el aire, que no llegó a incluirse, que se titulaba El otro lado del espejo. Es el 6º o 5º capítulo del libro. Y con eso, que me costó mucho retomarlo, pero una vez retomado y finalizado, vale, tengo el personaje, una Bobby Marks ya adulta, que ya se ha llevado las primeras hostias de la vida. Por eso, es el momento de bajón que todos tenemos entre los 30 y 40 años, de ver que nada es como era a los 15. Sí. Y que la vida real es mucho más Claro. corta.
Entonces, Quizá, perdona pero que te corte, que si no se me va la pinza. Ese momento que a mí me pasó, porque yo creo que en nuestra vida todos vivimos, ¿no? Y dices, bueno, aún estoy a tiempo de cambiar, aún estoy a tiempo de echar para atrás, aún tengo una sí, oportunidad, aún tengo mucha ilusión. Y sustituyes un poco el cambio de ilusión por experiencia, decir, bueno, las cosas no son sí, como me planteaba, aún puedo cambiar, pero fácilmente no voy a llegar a las metas que yo pensaba que iba a ser esto tan... Entonces sí, es un chasco por vivir sí, de sí, golpe la realidad, pero a mí en mi caso fue decir, bueno, pero joder, tienes una edad de puta madre, te encuentras bien, tienes salud y ya vas viendo el mundo de otra forma más realista, pero un poco sí. pues el rompimiento con tu pubertad, adolescencia y todo esto, creo yo, ¿no? A mí me pasó por lo Sí, menos. sí, y este era el punto en el que tienes una Bobby Mars, supongo sobre el año 2000, más o menos, que ya tienes un bagaje a las espaldas, pero aún, como tú dices, tienes mucho por delante, y ella escribe su situación actual en ese capítulo llamado El otro lado del espejo. Pero entonces dices, vale, tengo esto, ahora hay que darle un pasado, y te vas al año 84. Claro. Entonces, Bobby Mars, los relatos de la autora del libro, su primer cuento, que es El fantasma de Tommy Guantes, escrito en su adolescencia, no puede ser igual que el segundo, que es El otro lado del espejo, cuando ya es adulta, y tampoco puede ser igual que el tercero, que es La niña sin miedo, ni que el último, que es Ocaso, sombras presentes, de Roberta Mars. O sea, tiene que haber una evolución porque la vida te putea y tú Joder. no estás igual. Y tú no estás igual, ¿no? Y ese fue creativamente lo más, no digo el reto porque vuelvo a sonar pedante y no me gusta sonar así, ni mucho menos. Eh, pero sí que fue el proceso creativo, la parte más divertida fue esta, el poder hacer esto y que al final pues ha quedado bastante bien, ¿no? Bueno, esto que tú le llamas pedantería, sin querer queriendo o sin querer serlo y todo esto, yo no lo veo como tal. Yo veo que es una pequeña obra de ingeniería también que hayas sido capaz de poner en el libro tres etapas de la vida de una persona también. Aparte de que has hablado de otras tres más y que has hecho un background, has hecho un trasfondo inicial con las chicas que son de Maine, que van a hacer su aventura adolescente, que van pues por esos caminos, esos bosques tan norteamericanos, también tan de película de del domingo, de secuestrar gente, Sí, sí, que es eso muy, tenemos hay mamá. momentos muy Crystal Lake, todo esto de Viernes 13, todo esto de los campamentos, los Freddy Kruegers, toda la historia, que también Sí, es terror de los 80. Eso también está muy presente en cada momento, porque llegan al hotel ese abandonado y tú dices, ostras, de golpe y de repente aparece aquí un tío y se las cepilla. O sea, has conseguido condensar y no es pedantería, es un trabajo bien hecho, coño. Es una cosa bien. ¿Qué trabajo de artesanía, cómo has podido poner todo eso ahí dentro? Personajes que a su vez cuentan historias y un personaje que evoluciona, que va atrás, hace una vuelta atrás, luego se vuelve al presente y en cada momento sigue estando completa. Bobby sigue estando completa en cada edad que tiene en cada momento. Sí, sí, perdona, es que es verdad, son personajes creíbles. Te metes en el papel, eso para mí es lo más complicado. Y lo que hablabas de polídrico, yo hablo de un libro, si quieres, en 3D, porque hay libros que son muy lineales, muy en 2D, no hay, le das la vuelta y hay la página vacía. Sin embargo, en tu libro los personajes es verdad que van creciendo y se van desarrollando, y lo que decías tú, lo que dice Nacho ahora, la capacidad de hacerlo eh, eh, madurar y diferenciarse las etapas de cada personaje. ostras, pues de verdad que me voy a salir de esta entrevista más gordo de lo que he empezado. O sea, no, os agradezco muchísimo esto, porque además ¿Alguien tiene un teléfono por ahí sonando? yo Yo, no. Ah, mío, ya.
Ya está, ya está. Vale. Ya está. Bueno, ahora aparece por detrás mi perro, en cualquier momento ladra, ¿eh? Ah, sí, mi gato también está por ahí. Entonces, bueno, esto que me decís, la verdad es que me pone súper gordo de orgullo, pero debo decir que ha sido totalmente intuitivo. Es decir, por ejemplo, al final de la historia, y según qué pasajes, que tampoco podemos decir porque hacemos spoiler, pero bueno, no está escrito en el orden en el que al final se ha montado todo, ¿no? Porque un poco yo, mi rutina de los últimos años, por las noches, sobre todo, es salir con el perro por un parque que tenemos aquí en Badalona, muy recóndito, del parque donde yo he crecido, donde está el edificio de la que fuera mi escuela, que ahora está en ruinas. Y ahí veo, pues bueno, todos mis fantasmas del pasado. Es mi momento zen, ¿no? Por llamarlo así. De ahí voy sacando ideas o fogonazos que te vienen, los escribes, llega a escribir y no, la próxima novela hay medio capítulo que está escrito en servilletas de bar, estas que no sirven para nada, que no secan ni absorben nada, y que cuando coges una te salen 10 del Sí. pues ya, hostia, estás tomándote tu cerveza y te viene un momento que dices, este es el final de mi historia. Y lo escribes. Luego ya lo pondrás donde toca. Entonces ha sido totalmente intuitivo y no premeditado, ¿no? Pero sí que me gusta incidir, Nacho, en el tema de no querer ser pedante, porque ante todo, a ver, cuando te entras en este mundo y un poco involuntariamente, pero bueno, empiezas a conocer gente por redes y luego resulta que existe una cosa que se llaman bookstagrammers, que yo no sabía ni qué eran ¿Ah, sí? tampoco. Ah, Sí, pues. sí, gente que comentan libros por Instagram y Ah, tienen no 3.000 sabía. seguidores. Entonces depende o sea, que una persona de ellas comente tu libro es la leche porque lo ven, bueno, yo lo pongo en todo un poco entre comillas porque el mundo de las redes virtuales, Ya. y esto dicho por la persona que me inspiró a escribir, que me dijo, ponte a escribir, y es una persona con 5.000 seguidores, pero dicho por ella, las redes sociales son una mierda y todo es mentira. Es decir, te ven 1.000 personas, 2.000, pero te ven tan rápido como te olvidan. Ya. Porque al segundo han pasado el dedo y ya han visto a 200 cosas más. Sí. Entonces esto un poco cogido en pinzas, pero sí que en este mundo empiezas a ver sobre todo los nicknames de muchos autores o gente que ha escrito, el nombre y al lado escritor, escritora. Bueno, vamos a ver. Yo he publicado 2 libros, ahora habrá un tercero, pero no creo que eso me convierta en escritor. Por 2 motivos. Primero, me sigo levantando a las 5 de la mañana para ir a currar. Y segundo, porque montar 3 muebles de Ikea no te convierte en carpintero. Pues Bueno, pero a ver, yo voy a romper una lanza a tu favor, demasiado humilde y está bien, pero para mí escritor lo eres. Coño, yo puedo coger y un día sacar 4 versos y no pues voy a decir que soy un poeta, pero tú has parido, perdona la expresión, 3 libros, Sí, me tres, gusta. 3 libracos, pero no como malos, sino muy currados, con una estructura muy clara. No he leído el último, pero me lo imagino cómo va a ir. Además, muy maduro. O sea, una madurez literaria para mí, yo soy ningún experto, ni mucho menos. Sí que soy un vicioso de la lectura, me encanta leer, devoro libros. Yo antes de las redes sociales, mi padre era médico, tiene una biblioteca enorme y me leía hasta los vademecums de la medicina, porque yo me lo leo todo. Entonces, no soy ni experto, pero sí que he leído un montón. Y cuando coges un libro que dices, a la cuarta página dices, porque no camina, ¿no? Es como una mala canción. Y tu libro lo coges y te incita a leer, y a no parar de leer hasta acabarte el libro. Y luego cuando lo acabas dices, joder, se me ha acabado. Y te quedas como un poco despagado, que te falta algo, y entonces para mí eres un escritor. En tu caso, vamos, y 3 veces lo has hecho. Oye, eso es, porque uno puede decir, bueno, tuve una inspiración divina, escribí un bestseller, un libro brutal, y luego no fue capaz de hacer que le ha pasado a gente. Bueno, está el efecto Dan Brown, que hasta que Juan Pablo II no prohibió el código da Vinci porque era una herejía,
ni Dios sabía quién era y el tío ya tenía 3 libros publicados. Imagínate. El día siguiente de salir el Papa de Roma diciendo esto por la tele, yo me fui a comprar el libro. Claro. Pero claro, para eso tiene que tocarte la flauta de que por cualquier circunstancia, sea el pontífice, el sumo pontífice, o sea quien sea, una figura mediática, te ponga en primera línea y entonces vas a vender lo que no está escrito. Sin ir más lejos. Pero eso no quita que tú seas escritor. O contador. Es que no es lo mismo escribir que vender. Claro. Es lo mismo claro, ahí entra ya que llenar estadios, ¿no? Sabes que el capital. Claro, sabes que hay mucha gente que vende un montón y luego culturalmente o intelectualmente dices, bueno, vale, bueno, lo dejamos ahí. Pero vende, sí, por vender puedes vender, pero para mí no, un escritor no es el que vende. El escritor es, hombre, si encima escribes de puta madre con coherencia y encima vendes, pues mejor, sí, mejor que mejor. Mira. Ahora, culturalmente, y esto lo sufrís y lo vivís vosotros seguro porque os dedicáis a la música y en este sentido vamos un poco a la par, culturalmente este país no es el mejor de los entornos para salir adelante. También la época, porque ha quedado un poco atrás. Bueno, ya no se venden discos, o sea, todo es internet, Instagram, YouTube. Con los libros pasa algo parecido, no tanto quizá, pero sí también empieza a pasar. La digitalización al final sí lo abarata todo, pero también lo desvirtúa todo. Bueno, si suena la flauta y tienes un éxito mediático, estupendo. Si no, pues bueno, pues haces algo que te realiza, que tú te sientes contento, sobre todo algo que sea honesto, ¿no? Claro. Que no tengas nada de lo que avergonzarte. Claro, ahí lo comparo un poco también con el tema de la música, que lo típico, ¿no? Grupos originales versus grupos de versiones o tributos. De hecho, tengo un concierto dentro del mes que viene con mi primera banda, Encrucijada, mi primera banda que se dio a conocer, que son temas originales. Y tristemente ahora uno tiene que entender que un grupo de temas propios lo tiene como un tipo de nostalgia o para realizarte lo que dices tú. Y sin embargo, a veces para comer, pues hay que hacer otro tipo de... que a mí me realiza igual. Por ejemplo, el tributo a Motley Crue, los de Dirties, me realiza igual. Lo que pasa es que entiendo que es una cosa diferente. Pero es triste que tengamos que decir eso, ¿no? Que el escritor... Pero es que a lo que tú has dicho de la digitalización, yo añadiría una palabra que no sé si existe, la estupidificación de la población. Porque se han dedicado entidades, gobiernos, etcétera, sin poner ningún color, el conseguir que baje el nivel intelectual cada vez más para, no sé. Bueno, yo tengo dos o tres entrevistas de radio en las que he dicho lo mismo. Seguramente nosotros, bueno, tú quizás sí, Nacho, pero yo seguro que no, y la gran mayoría de personas que puedan escucharnos más adelante tampoco, nos podrán decir quién ha sido el último premio Planeta y el título de su obra ganadora. Sin embargo, todo el mundo sabe que Belén Esteban vendió miles de ejemplares de su libro Ambiciones, que obviamente no escribió ella. Es lo que hay. Sí. Vivimos en el país que vivimos y entonces lo importante, tocar con los pies en el suelo. Tú haces lo que te gusta porque te gusta, sin aspirar a nada más. Si suena la flauta y de ahí viene un éxito, estupendo, lo celebramos todos, pero todos a lo bestia. O sea, un concierto de The Dirties, Motley Crue, con todo. Y Jeff en primera fila, más feliz que un tornavís. Pero bueno, no, es eso, es no esperar un éxito, porque además el ego es en lo primero que te va a pillar los editores piratas, que los hay raudales, o sea, esas microeditoriales que primero tú pagas la edición de tus 100 primeros libros, que luego ya verás cómo, y tú pagas y nunca más ves ni el dinero ni los libros. ¡Ostras! A ver, a mí no me ha pasado, pero sí que conozco gente que sí. Y ocurre, ¿eh? Nacho, ¿te importa que tiremos por ahí un poquito? Que es un tema que no lo tenía tan claro, lo de las editoriales piratas. Sí, perfectamente. De hecho, yo quería comentar, a razón de lo que decís los dos, lo de la estupidificación, que de hecho ya se han escrito ensayos. ¿Ah, sí? Los norteamericanos ya han escrito ensayos sobre
Y luego está también una cosa por parte de la gente que es la falta de esfuerzo. Todo lo de la satisfacción inmediata que viene ahora, lo de todo, lo quiero todo ya. Leerte un libro implica que te sientes, que lo abras, que lo empieces, que lo sigas y que lo acabes. Igual cuando éramos pequeños, que no sabíamos nada de la música y tú veías una portada de Maiden y decías, ostras, el demonio aquí y tal, esto tiene que molar. Y tú te lo currabas, lo abrías, lo escuchabas entero y decías, toma disco que me he comprado. Pero ahora también, con esto del single y lo de Internet, tú en Internet oyes el disco y dices, ah, pues me gusta esta sí, esta no, esta igual también, pues me bajo la que me gusta, me la pongo de tono de móvil. No hay tampoco por parte de la gente ganas No. de meterse en harina, en cosas, para descubrir cultura, libros, música, arte, No, lo que sea, la no, disciplina que sea. y musicalmente, los que hemos vivido el rock, pues, hostia, Springsteen va a cumplir de aquí 10 días 76 años y es de los jóvenes. Sí. Mick Jagger tiene 82. Sí que hay una escena rock muy atraente, que es de la que me he nutrido los últimos 2-3 años, sobre todo en Suecia, con bandas como Crazy Leaks, la Thunder Mother, los Hit, que recuperan un poco ese rock épico melódico de los 80. Y bueno, pues mola, pues te motivan, claro que sí. O sea, no, seguramente no los veré en vivo en mi vida, o si lo es, será en una sala pequeña, pero hostia, pero es lo que te decía, ¿no? Al principio de vivirlo como algo real, de que el tío que está ahí en el escenario se lo cree porque lo está haciendo con toda su alma y no se está haciendo un auto-homenaje o una parodia de sí mismo, que es lo que a mí me daría miedo de ver ahora un concierto de los Motley Crue reales. El Stadium Tour, no digo nada más. No fui a Madrid a verlos. Hubiese podido intentarlo, por tema de dinero y demás era complicado, pero bueno, si Ram, pero no, ya no eran mis Motley Crue, aparte de que ya no estaba Mick Mars, pero es que no, o sea, yo disfruto escuchando y viendo a los Motley Crue de los 80 y para eso tiras de YouTube con los vídeos de la época, es como a mí me gustaban. Porque ahí no ha habido una evolución. Hablábamos antes de la evolución poliédrica de los personajes. Claro. No la ha habido. Sigue siendo lo mismo. Es como un revival que al final, pasadas varias generaciones, es revival de revival de revival, ¿no? Yeah. Sin embargo, yo pues, no os he podido ver aún y espero poder hacerlo algún día, pero me daría la sensación de estar viendo, pues eso, pues a los Motley Crue originales. Porque lo estáis haciendo porque os da la gana. No arrastráis algo del pasado, ¿no? Claro. Vale, me enrollo mucho y... No. Está todo perfecto. No, en absoluto. Está todo perfecto. Mira, hablando de conciertos, yo sí que fui a ver los Motley Crue a Madrid con Def Leppard. Sí. Flipé con Def Leppard. O sea, era un disco, eso era un disco. Los Motley Crue, pues claro, a mí me apetecía verlos. No pude verlos en su mejor época, no estaba nuestro querido Mick Mars, pero, joder, me di el gustazo de verlos. Sí. Sé que lo que vi no es lo que fue en su época, pero, bueno, ya puedo comparar los vídeos que veo y tal. En mi caso fuimos también un poco una curiosidad morbosa porque fuimos los cuatro con nuestras parejas a ver el concierto. Además, Andy estaba en la zona de primera línea, luego Enrique Pico de guitarra, nuestro más preferido, estaba en mitad y luego Dani y yo, cantante y yo, estábamos arriba de las gradas. O sea que no tuvimos una visión diferente del... Y bueno, sí, estuvo guay, pero hay que entender que no son la banda que, coño, también hay que entender que los años no pasan en balde para nadie. Todos. Sí, pero ahí me refiero. Sí, pero para no perder la magia de tu recuerdo bonito. Sí, no, y además, para mí el paradigma de estrella del rock coherente consigo mismo y con su obra es Springsteen. O sea, obviamente el tío sale delante de 80.000 personas a cantar Born to Run o Born in the USA y ya canta más el público que él.
Claro. Pero pues, eso es obvio. Pero sin embargo, su trayectoria musical, cultural y demás ha tenido esa evolución poliédrica de la que hemos hablado. No está haciendo lo mismo que hace 40 años una y otra vez. Claro, claro. Esa es un poco la... Bueno, yo en mi caso también he empezado tarde, ¿no? Si estás escribiendo durante 40 años, obviamente también tienes una evolución y un progreso. Yo lo que sí he estado es como tu caso, Borja, leyendo toda la vida, entonces vuelvo a la expresión del efecto olla a presión, ¿no? Al final por alguna parte sale. Son tus influencias, son tus raíces, es lo que... Y luego sí, hay al final personajes con los que te encariñas o te dan, no sé, algo te dan, o te lo dan o te lo quitan. Porque Bobby Marks ya tiene una segunda novela que muy breve la publicaremos, y aquí hay nuevos personajes que dices, hostia puta, es que me encantaría conocer a esta persona, ¿no? Y queda muy mal que el autor lo diga, pero sí, bueno, pues al final hacerlo por eso, por sentirte realizado, sobre todo que sea algo honesto contigo mismo. En mi caso, un homenaje al universo americano de los años 80, al rock de aquella época y a lo que supuso para la juventud que lo vivió en aquella época, en lo bueno y en lo malo, cómo esto ha evolucionado a través de los años y cómo ahora en el momento presente miras atrás y, como cito en el prólogo de la novela, pues detrás hay cosas bonitas, pero también hay fracasos, muchos. Supongo que uno de los principales motivos de que haya escrito son estos, los fracasos. Porque si eres feliz, pues ves Netflix, te vas al fútbol y eres feliz. Hay esa parte del artista un poco torturado que bueno, que en mi caso sí me lo han comentado usted. ¿Por qué es tan triste tus historias, no? Bueno, es que soy así. Pero además a ti te gusta Poe, te gusta el ambiente oscuro, te gusta lo dark, se nota desde la primera página hasta la última, hablando contigo también, y tus influencias. O sea, ahí sí que el libro es... Coño, cuánto cable. El libro es herencia tuya, de tu forma de ser, tu forma de pensar y tu forma de... Es normal, ¿eh? Yo creo que cada persona, cuando escribimos o hacemos algo, se ven todo lo que hacemos, y más en tema cultural, nuestra impronta, ¿no? Cómo somos y en tu caso está clarísimo. Una preguntita. Sí. ¿Te transformas en Bobby Marks de vez en cuando o al escribir, o solo observas desde fuera? Ahora ya no, ahora observo desde fuera, porque ahora ya vive por cuenta propia. Claro. Y además poca broma con Bobby Marks, porque en uno de los pasajes de la próxima novela entrena para tener una espalda mejor que la de Lauren Price. Lauren Price es la actual campeona mundial de peso welter de boxeo femenino. Pues... ¿No? Sí, me gusta también combinar la parte ficticia con personas reales. Cito mucho, os habréis dado cuenta, sobre todo en el caso del primer cuento de Bobby Marks, El fantasma de Tommy el Guantes, cuando están esa parte transcurre en dos ámbitos temporales distintos. Durante los años 50 hago bastante hincapié en los coches. ¿Por qué? Porque los coches es algo que todo el mundo ve y es muy fácil que te traslade a un escenario físico. Según de qué hables, si es algo que nadie ha visto nunca, le será más difícil. Pero hablas de modelos de coches, y más ahora con la herramienta de Google, que lo puedes buscar enseguida y ves la foto ahí del coche. O sea, las cosas cotidianas es importante hacer una descripción, pero una descripción cortita, escueta, o sea, citarlas simplemente, porque es lo que le dan contexto a la escena que tú quieras recrear en ese momento. Y ojo, que una descripción no debe convertirse en un prospecto farmacéutico o en una receta de cocina.
porque entonces es un montón. O sea, te puedes tirar 4 páginas describiendo este vaso si quieres. Sí. Ya te saldrá ya. Pero Claro. Mira, O sea, si me permitís, ahora que mencionabas esto, pero estaba yo pensando mientras hablabais, hay factores que hacen que algo llegue a la gente. Y uno de ellos es la honestidad y uno de ellos también es el loser. O sea, el rock siempre se ha dicho, y es verdad, el rock abraza a todos. Da igual que seas grande, pequeño, lo que seas, feo, guapo. El rock es la casa de todos. Y el rock, pues, es de losers y eso entronca con la oscuridad que decía Borja de la novela, quizá. sí. Ellas son perdedoras, pero en realidad son como todo el mundo. Entonces la gente se identifica con ellas porque todo el mundo ha sido el bajito del instituto, la fea del baile, Entonces son auténticas y mucha gente se puede reflejar en algún aspecto en ellas. Sí. Y eso yo creo que es el gancho, lo mejor que puede pasarle al libro, además de todo el background musical que trae, porque trae a Springsteen, trae Glam, trae Wasp, trae Motley Crue, Entonces son cosas muy, muy significativas para mucha gente, como lo han sido para ti. Entonces, cuando uno comparte, que ahora viene la segunda parte sobre lo que decías tú de hacer una descripción como si fuera una autopsia, hay escritores cirujanos y hay escritores de las tripas. Y tú eres uno de las tripas, porque son tus cosas, son tus caídas, son tus recaídas, son tus triunfos, son tus disgustos, son tus, al fin y al cabo, y eso es universal. Entonces es fácil identificarse y también es fácil, mira, te voy a dar una alusión prosaica. La canción de Motley Crue, Shout at the Devil, tiene su letra, no la he leído nunca en profundidad, pero gritarle al diablo de alguna manera es una rebelión, porque claro, dice, hostia, el diablo es lo peor que hay en la vida. Y Motley Crue dijeron, somos peor que el demonio, pues le vamos a gritar. Ellas son un grito a los demonios tuyos y a los de todos, que compartimos con tu experiencia a través de los personajes del libro. O sea que, enlazando todo, no es una obra ambiciosa en el sentido de hacerla quirúrgica, de decir, no, yo soy un cirujano literario y entonces esto lo meto porque aquí y una puntadita, hilvano, esto, lo otro. Es crudo y es bueno porque es crudo, porque es asequible a las emociones. Entonces yo creo que por eso, a mí me ha gustado por eso, por la cosa rockera y por la cosa de la autosuperación, que todos hemos tenido nuestros altibajos y nos identificamos. Y también sobre la descripción. Más que los coches en la historia del Guantes, yo lo que más aluciné es los muelles. Porque yo en la cabeza veía frío, gente con gorro de abrigos, muelles descargando, mucha historia, alguna peleilla, algún navajeo por ahí. Yo me ubiqué fácil. Sí. Y los muelles de Brooklyn, sin ir más lejos, yo los veía. Lo que en alguna entrevista te han dicho, oye, que nos recuerda a Rocky, nos recuerda a tal. Y ella habla de Rocky Marciano y habla de boxeadores de la época. Entonces, eso también dentro de la novela es un cuadro pintado, pero con un gusto y un detalle tremendo. Aunque no fuera tu intención y fuera más visceral, pero te ha quedado para mí metafóricamente un cuadro muy bien hecho, con todo lo que tenía que tener y muy visual. Y ya está la retahíla de metafísica. Sí, esa fue una parte curiosa porque al describir escenas de boxeo, no se boxeaba igual en los años 50 que en los 80 que ahora. O sea, ahora hay mucha técnica, mucho esquivo, mucho trabajo de piernas, pero en la época de Rocky Marciano eran 2 tíos plantados en medio del ring sin apenas moverse, destrozándose la cara hasta que uno caía, ¿no? Entonces, esa fue la parte divertida, mirar combates antiguos y tampoco mucho, porque sí que es algo que he comentado en varias ocasiones. Si se convirtiera en algún momento en un trabajo, dejaría de gustarme. O sea,
tengo que hacer una investigación, un trabajo periodístico para... No, o sea, no. Pero sí que es de las pocas cosas buenas que te da Internet, que tienes una fuente de visualización, de información muy inmediata. Te quiero ver, o este coche, si estás hablando del año 59, existía ya, porque si no, no lo puedes hacer salir. Lo miras, ya lo tienes, venga. Pero sin ir más lejos, o sea, como fogonazos, que es un poco también la manera como fui escribiendo las historias, ¿no? Fogonazos, sensaciones, que luego ubicas de una manera o de otra, personajes que hablan de otros personajes. Sí, ha sido así y eso lo disfruté mucho, porque aparte es que te ibas a los años 50 y veías a Elvis meneando las caderas en televisión y todo el país enloqueciendo y lo que significaba. En la obra que publicaremos a continuación, que no es exactamente una segunda parte del otro lado del espejo, pero sí que es una continuación. Se pueden leer por separado, pero bueno, quien haya leído le será más fácil. Pues en esta nueva obra, que llevará por título Estes Park. Estes Park es una población de Colorado, donde está ubicado el Hotel Stanley, que es donde se alojó Stephen King para escribir El Resplandor. Vaya, cierto, sí. Pues sí, hay muchas referencias a King en esta segunda obra. En la primera ya las hay, pero en esta segunda muchas más. Pues ahora se me ha ido la castaña porque no sé muy bien qué te iba a decir. En esta segunda parte sí que... he perdido el hilo totalmente. Hazme otra pregunta, porque no sé muy bien qué te iba a decir. No, bueno, hablábamos eso de cómo ubicaste el contexto de la novela y todo esto, cómo con unas pinceladas has podido recrear todo el ambiente. En esta segunda obra, que es en tiempo presente, y ahí me pillaba un poco el toro, porque claro, tú no escribes a la misma velocidad que transcurren los días o los meses. Pero empieza en noviembre del 2023 y se acaba en enero del 2025. El final también lo escribí al principio, pero luego tienes que ir para atrás y pues es una evolución cronológica y vuelvo a... Una vez yo lo tenía escrito y esta vez sí que he hecho lo que no hice con la primera, que es darlo a conocer a un lector cero, que me diera su opinión, corregir alguna cosita, pero también es cierto que, hostia, he escrito esto porque me da la gana escribirlo así. Y si hay cagadas, que las haya, porque si no ya no sé, o sea, ya no sería mi historia, ¿no? Pero sí, el crear ese universo o ese personaje y al final te sale un personaje tan chulo que es eso, que al final es como si tuviera identidad y vida propia, ¿no? Bueno, al final es bonito, ¿no? Y cuando vosotros lo sabéis, porque sabéis lo que es subir a un escenario y hostia, esto lo dijo Pepe Risi muy poquito antes de morir. Cuando te subes a un escenario te tienes que creer el mejor. Sí que con los años vas cogiendo técnica y mejoras y bla, bla, bla. Pero esa energía de cuando empiezas, que eres un petardo, pero tú venga ahí a tralla y te crees el rey del rock, pues esa energía no la tienes que perder nunca. En el caso de escribir, pues lo mismo, ¿no? El día que deje de creer en eso o deje de divertirme, dejaré de hacerlo. No, porque dejaría de ser honesto. Y para mí es un ejercicio de honestidad, sobre todo. Gracias a eso he conocido a vosotros, he conocido a las Motley Queens, he conocido a mi actual promotora, que es Dana Darius, una autora de Badalona con 15 novelas a sus espaldas. Cuando tienes a alguien así, te callas, la respetas y a tus pies, hostia. Y bueno, y todos, vuelvo a lo que decía antes, tocando con los pies en el suelo. Ninguno de nosotros somos ni Stephen King, ni Nora Roberts, ni lo vamos a petar. ¿Por qué no? Porque en España se publican al mes 9.000 títulos
más ahora con la autoedición, es muy barato publicar realmente. Claro, no es claro. como antes, que solo las editoriales fichaban a quien era un tiro seguro, sino que ahora es relativamente barato, y eso hace que sea muy difícil que tu libro esté en una estantería de un FNAC, un Corte Inglés o así. Entonces, claro, sí que están los míos, pero ¿quién va a la FNAC a preguntar por el libro de J.K. Opera si nadie lo conoce, ¿no? Entonces, pero bueno, me da igual. O sea, no, la intención nunca ha sido ir más allá que la de expresarme a mí mismo, y en el camino cosas bonitas, pues esta charla que estamos teniendo. Si no hubiese sido por este libro, no nos habríamos conocido, ¿no? Al final todo tiene su recompensa, y para mí esto lo es. Una preguntita, Sí. Jep, cuando acabaste tu segunda novela, este libro del que estamos hablando ahora, lo tenías todo en la cabeza, efectivamente, pero te sorprendiste, quiero decirte, acabaste y dijiste, la voy a volver a leer. ¿O no? ¿O te sorprendiste No, o dijiste, ya, la acabo, la cierro? el final, que ya estaba escrito, pero, o sea, cuando realmente la terminé, que el último capítulo que escribí fue el cuento de Sara, que es el tercer capítulo de la novela, pues curiosamente, por una cuestión de trabajo, me enviaron a Dubái. Y ahí, Dubái es una ciudad totalmente artificial, solo hay rascacielos, pero salías de trabajar, no hay nada que hacer, y te metías en el apartamento ahí solo, y sin conocer a nadie. ¿Qué coño hago aquí en la otra punta del mundo? Y ahí terminé de escribir este último capítulo. Y cuando lo tuve terminado, pensé, guay. Pero como era algo también que se había prolongado durante casi año y medio largo, casi 2, porque eso sí, yo sé, hay gente que en 2 meses te hace un libro, yo no puedo. Pues bueno, pues era como una sensación de satisfacción, pero de fase concluida, y lo que sí no hice fue volver a leerlo. Lo envié a 3 editoriales, y Terra-Ignota, que es un modelo de honestidad y transparencia en un mundo en el que esto no abunda, fueron los que me dijeron, ostras, vine cap aquí i parlem. O sea, vente para acá y hablamos. Sí. Y sí, y genial con ellos desde el principio. Hay también una parte que creo que es importante, que mis buenas broncas por parte de mi mujer me ha costado, que es la portada. A ver, cuenta. Lo primero que me dijo es, ¿de dónde has sacado a esta tía? Ostras, Pedrín. ¿Cómo son, eh? A ver, que no es verdad, que es un personaje que la han hecho según la descripción que hay en el libro, pero no es una persona real, ¿no? Pues ahí hay un elemento de unos estudios de diseño que son Tasty Frog, que son quienes trabajan para Terra-Ignota. Qué bueno. Y debo decir, ya se lo dijo en su momento, es que lo piaron o sea, lo clavaron. La portada está espectacular, ¿eh? Está espectacular, la verdad, que muy bien parida. Una chica rockera, pero que bueno, tiene que ser un momento entre medio de su vida, ni cuando es muy joven ni cuando ya es más mayor. El efecto del espejo y los infinitos reflejos que pueda tener de uno mismo, y la presencia del boxeo, de una tía boxeando vestida de cuero, pues somos rockeros, ¿no? Es una pregunta. ¿Es una modelo o está generado por IA o está dibujado? Es IA. IA, está guapísimo. Pero me quito el sombrero. Entonces, la parte gráfica también es algo, eso ya escapa a todo lo que hemos estado hablando, porque ya es un tema de editorial y luego ya de marketing y demás, pero tiene su importancia. A ver, somos de la misma quinta más o menos, y todos recordaremos las horas pasadas durante los 80 en las tiendas de discos mirando discos. Las portadas. No ibas a comprar porque no podías. No había. Ibas a mirar. Claro. Ibas a mirar y te pasabas horas el sábado por la tarde mirando discos. Y que era formato vinilo, mucho más grande que el CD, por tanto la imagen era muy poderosa. Y como fuera uno de los que ya se abrían y era carpeta doble, entonces ya la hostia. Sí. Claro, ahí
hagamos un ejercicio de honestidad. Vendían discos por los mismos motivos Iron Maiden que Samantha Fox. Si la portada hubiese sido un cuadrado negro con el título pequeñito, ninguno de los dos habría vendido la mitad de lo que vendieron. Al final, claro, sí que prostituye quizá un poco la esencia del arte el hecho de que se reduzca a una atracción visual o física, pero bueno, es una herramienta de venta. bueno, pero es arte en sí, quiero decirte, aunque Sí. realmente sabe Nacho que mi mujer dibuja, hace hiperrealismo, es espectacular y te entra por los ojos y es algo súper lúdico, no hay más que un dibujo hecho perfecto, que parece una foto, y el tema, por ejemplo, de Iron Maiden, justamente es un grupo muy visual que jugó con eso. Supongo que en su época habrían bandas parecidas a ellos, como pasó con Beatles en su época, pero ellos el refuerzo visual y es toda una obra de arte, todo en conjunto. La portada y en tu libro en sí igual también. Como cualquier libro. Es como. Yo soy autor, bueno. Publico libros de batería en Amazon y ahí sí que es importantísima la portada, que mucha gente compra por la portada. Y entonces tú, lo que estás diciendo, ¿no? Es lo mismo que. Para mí es lo mismo. Y no es que se prostituya, realmente es arte. Tanto arte es la portada como el interior, digamos. Los diseñadores de la portada sean capaces de plasmar tu idea o lo que has leído, está muy guay. Eso es lo más bonito de la parte gráfica, ¿no? Que realmente es la esencia de lo que yo les dije. Es que, mira, la protagonista es así, es así. La contraportada tiene una anécdota más divertida. La foto que se ve, que es el momento final de la novela, con una Bobby Mars en su cabaña del bosque mirando hacia el infinito y tupido escenario de árboles que la rodean. Esta foto es la de perfil de WhatsApp de hace años de la hijada de mi mujer. ¡Ole! Y cuando vi esa foto, dije, este es el final de mi novela. ¡Joder! Y aún faltaba media novela por escribir. Entonces, por eso os decía antes lo de los fogonazos, ¿no? Obviamente le pedimos permiso y quedó genial, ¿no? Y bueno, es muy, muy sutil porque es muy oscura, no se ve muy bien, pero bueno, tiene esto. O sea, sí que puedo decir que en esta novela todo tiene una razón de ser. ¡Qué bueno! ¿Sabes que lo que estás diciendo es súper complejo? Los fogonazos, la capacidad de decir, bueno, he escrito, yo siempre pienso a veces de forma muy lineal, entonces, tú escribes el final y lo escribiste casi al principio el final, lo tenías claro que será el final, y luego viste una cosa, lo voy a meter aquí, y luego toda la psicología de cada personaje, de Bobby Mars, de toda la historia, tío, eso es increíble, espectacular. Espectacular. Joder, genial. No, me alegro. Pues ya os he dicho que voy a salir de esta entrevista. No, porque, a ver, nos pasa muchas veces que uno mismo no ve lo que ha creado. Sí que lo sabes, evidentemente, como me pasa a mí o a Nacho. Pero cuando alguien te lo explica de fuera y te lo hacen ver y te sacan aristas que tú no sabías o que no te habías imaginado, que no las habías pensado, y es súper chulo. Pero lo digo, la verdad, yo me quito el sombrero. Primero que la novela me ha encantado. Tú como persona, desde el primer día que hablamos también, tío, muy honesto, muy lo que hay es lo que hay. Es decir, a mí me encanta. Transparente. No podría ser falso ni que quisiera, ¿no? Claro, sí. Problemas, sobre todo en el ámbito laboral, que a veces te tienes que callar y como no te calles, ras. Sí. Yo cuando intento hacer la pelota, tío, no me sale. Y además, a la edad que tenemos, ya no nos va a salir. O sea, no. Ya, es lo que hay, oye, ya está, somos así. Y punto. Sí. Nacho, di algo. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, yo suscribo las palabras y de verdad me gustaría que escuchara a la gente el podcast y conociera tu novela un poquito más. Sí, la verdad que yo también. Yo voy a hacer, supongo que lo publicaré en unos días. Dame un poquito de tiempo porque ha sido. Pero sí que le voy a dar mucho bombo. Primero porque es un proyecto que con Nacho ya me apetecía hacerlo. He sacado tiempo de donde no lo hay,
y más el capítulo de hoy me apetece un montón que la gente lo conozca y lo oiga, porque hay ideas muy buenas. Además, la estructura del podcast me encanta, es como una radio, es un podcast solo audio, como muy clásico. Y también, pues, eso es lo que quiero también transmitir. Pero sí, lo que dice Nacho, pienso igual que necesito que la gente, y quiero que la gente nos oiga hablar. Bueno, a mí no, evidentemente, sino a ti, como nació Bobby Marsh, toda la idea y todo el libro y toda la saga que nace ahora. Dicen, con dos ya podemos hablar de saga. Esta es otra historia de la que podríamos hablar largo y tendido. Cuando ya de entrada ves a... Hostia, ni mucho menos soy nadie para juzgar ni valorar compañeros de escritores, ¿no? Pero que de entrada ya tenían el primero de una saga de... Tía, pero pues, eso es empezar la casa por la ventana, ¿no? En todo caso, tú escribes el primero, Y ya veremos. luego vendrá el segundo, y el día que digas, ya he acabado el último, entonces verás si tienes una saga o no. Pero si no haces el ganso como George Lucas con La Guerra de las Galaxias, Sí. que fue haciendo capítulos para ir llenando el bolsillo, y al final ha terminado haciendo verdaderos trucos. Sí, sí. Mm, No, pero Mira, sí que hay fenómenos, esto sucede. Mira, cuando a veces das por perdido y tiras la toalla de lo que hablamos antes de la estupidización de la gente, pues mira, de vez en cuando ocurren fenómenos. No olvidemos la saga Harry Potter, una saga literaria. Yo recuerdo ver las noticias, hablo del año 99, por ahí, y ver imágenes en Londres de chavales haciendo colas en las librerías porque salía el nuevo volumen de la saga cuando aún no se había hecho ninguna de las películas. Wow. Entonces, ole J.K. Rowling. Ole, Porque no. crear un universo, lo que a mí me ha divertido tanto, crear este universo y estos personajes y que los llegues a querer, y bueno, luego que los quieran los lectores, ¿no? Es la parte importante. Ostras, si llegas a conseguir esto, claro, de este fenómeno de Harry Potter literario, el cinematográfico se ha hecho universal y atemporal, creo, y debo reconocer que es quizá de las mejores adaptaciones cinematográficas que recuerdo. O sea, es fascinante la saga. Y dicho en palabras del maestro Stephen King, se cachondeaba un poco de la que entonces había salido la saga esa Crepúsculo de vampiros guaperos, que bueno, no dejaba de ser sensación de vivir con colmillos largos. Sí. Decía, mira, mientras la saga Crepúsculo solo lo que importa es tener novio y bien guapo, Harry Potter es una magistral obra sobre la amistad, los valores del compañerismo, el saber perder y anteponer el beneficio de los demás a la generosidad, ¿no? Ha habido más recientemente, y esto ya lo he vivido a través de mis hijas, otro para mí es un gran fenómeno, que es el de Joana Marcus. Una chavala que tiene, creo, 22 años o un poco más, empezó publicando en Wattpad, la ha fichado Penguin Random House, que es la mayor grupo editorial mundial, y está haciendo giras mundiales por todo el mundo como decir. Y cada vez que van y se trae la presentación y ven autógrafos. Jeff, perdona, ¿está el perro ladrando? El mío no. Y hay un ruido, Nacho, Es que están haciendo obras. Ah, cuño. Vale. No. Hay un perro por ahí. Sí, yo pensaba, digo, pedazo. El mío está aquí tumbado ahora aquí detrás. No, era por si era. Vale. A ver, ¿puedes repetir el último trocito, por favor? Hablamos de lo que son las sagas que han... en catalán decimos Anas de Bingu, o sea, que se han convertido en grandes fenómenos literarios. Harry Potter es el caso que todo el mundo conoce, pero recientemente existe el de Joana Marcus. Es una chavala muy joven, de 20 y pocos años. Empezó escribiendo en Wattpad, Penguin se ocupó en sus historias, le han publicado y la chavala está de gira mundial continuamente por todo el mundo, promocionando y vendiendo sus novelas.
hostia, pues sí, ocurre. Vivimos en una generación digital de gente estúpida, de gente que no lee, de gente que te sabe decir la vida y milagros de un futbolista de 18 años, pero que no te saben hablar de nada más, no han leído El Guardián entre el Centeno, no han leído El Señor de las Moscas, no han leído La Isla del Tesoro, no saben ni qué es, no saben ni quién es Elvis Presley, ni quién es John Wayne, pero estando en ese contexto tan derrotista, va y suceden fenómenos como este. Puedes hablar de que si el estilo te gusta o no te gusta, que si es romántico, ahí no nos podemos meter. Ya. No, porque al final todos somos un poco de todo. A mí también ha habido quien me ha dicho que hay demasiado azúcar en la segunda parte, en esto no tanto. Porque al final las relaciones entre personajes les doy tanta importancia o más que a la historia en sí. Ya. Entonces, pues cuando hay relaciones, para la amistad es un vínculo, para mí la amistad es un vínculo muy sagrado. Es seguramente el tótem que da sentido a todo, para mí. Y la novela It, mira, lo tenemos aquí. Este tocho tiene exactamente 1200 páginas, 1210. Y no es una novela sobre un payaso asesino que mata niños. Yeah. Es una obra sobre la amistad. Y sobre el tránsito de la edad infantil a la edad semiadulta, ¿no? Y ese momento de cambio y de despedida, porque en el fondo, y el capítulo final es una patada al corazón, la despedida de tu inocencia. Sobre esto es este libro, 1200 páginas. Ya ves. Pero tú pregunta, ¿de qué va? Ha sido el payaso asesino. Ya, es lo típico. Por cierto, voy a recomendar todos tus libros a nuestro gran amigo José Rosendo, que lo hemos tenido muchas veces invitado en mi otro podcast, en masbateria.com, porque es un flipado, enamorado de Stephen King, de todo. Bueno, es batería, muy buena batería, de death metal, es un muy buen profesor, y es un enamorado tiene ediciones rarísimas de Stephen King, todo lo de Stephen King y le voy a recomendar muy mucho tu libro. Por cierto, hablando de Stephen King, tengo una pregunta. A veces me sabe fatal, no sé por qué hacen esto. Has hablado de la adaptación cinematográfica de la saga de Harry Potter. Y luego ves que lo de Stephen King casi siempre son pelis de serie B, me cago en la mar, con bajo presupuesto. Sí. Es curioso. ¿Eso a qué crees que es debido? No sé. La verdad es que no lo sé, pero creo que un poco va con la esencia misma, sobre todo de su etapa de los 80, en la que él escribía mucho lo que le gustaba leer, que en su época de juventud era la revista Creepshow. Sí, la famosa, sí. Y entonces, ese espíritu de telefilme de domingo por la tarde, que la historia en sí, hostia, aparece un muerto y te asusta, y de serie B, es que en el fondo es lo que hablaba yo antes de las historias de miedo de campamentos. Al final, los grandes miedos se excitan en obras pequeñas. Sí. No es necesario un gran presupuesto para que algo te dé miedo, ¿no? A veces es lo más simple. También hay que tener presente que Stephen King, en la época que publicó It, que se publicó en el 85, estaba en su fase más aguda de adicción al alcohol y a las drogas. Él es alcohólico declarado, escrito por sí mismo, y lo será toda la vida, porque las adicciones son una enfermedad, no es una cosa que hoy estás, mañana no estás, pero lo eres toda la vida. Y obviamente lleva ya muchos años, décadas sobrio, pero claro, en algo te afecta en tu forma de, sobre todo si te dedicas a escribir fantasía de ficción. Claro. No estoy diciendo ni mucho menos, es como para mí la copa de Bourbon. No es por la copa que me salta la chispa y empiezo a escribir. Forma parte del ritual y te acompaña. Sí, pero es el interruptor, el clic. Sí.
Lo de las películas, porque son a veces pelis tan cutres o chusqueras. Bueno, ahora desde la irrupción de las plataformas estas como Netflix y demás, que a mí ya me suena algo muy de ciencia ficción. Yo es que soy de los Sí, de sí, la tele fue a flipar. toda la vida. Me gusta comprarme un DVD, ya no te digo VHS, que también los tengo, pero sí, me gusta físicamente tenerlo ahí, ¿no? O como haces un regalo, ¿no? Pues ahora con estas plataformas la producción, igual que pasa con la edición de libros, se ha abaratado bastante y todo también es más fácil y rápido con las técnicas digitales. Antes para hacer un monstruo lo tenías que hacer de verdad y luego lo matabas y lo tenías que quemar o cualquier cosa. Ahora con la digitalización todo esto también es, imagino, más fácil. Dentro de poco se estrena La Larga Marcha, que es una novela de Stephen King de la primera época que había publicado bajo el seudónimo de Richard Bachman. Y yo lo leí hace unas cuantas décadas, 97 o 96 por ahí. Básicamente la historia es, no voy a hablar de ella para los que vayan a ver la peli, es gente caminando. Entonces, ¿cómo haces una película de esto, no? Y para que no se te haga un tostón o un libro, porque de escribirlo es mucho más. Imagínate. Bueno, pues esta película va a ser el éxito de la temporada. Uno de los actores, el malo, es Mark Hamill, que era el Luke Skywalker de la Guerra de las Galaxias. Sí, ostras, el malo. El malo. Me va a costar verlo de malo, me va a costar. Y bueno, y también ha habido el fenómeno estos últimos años de Stranger Things, sí. que nos ha revitalizado a todos el espíritu ochentero. Sí. Entonces, bueno, igual hay películas que no se harían y se hacen gracias a este revival. Claro. ¿Pero por qué? Porque la generación que vivimos como adolescentes o niños de los 80, ahora que somos ya gente de edad madura, tienes un mínimo poder adquisitivo, por tanto puedes pagar entradas. Hay un filón ahí interesante, sí. Puedes comprar merchandising, que al final casi Stranger Things, claro, Netflix todo el mundo lo tiene pirateado. Claro. Entonces, Stranger Things no ha sacado los derechos de Netflix, los ha sacado del merchandise. Claro. Yo mismo tengo no sé cuántas camisetas de Stranger Things, ¿no? Pues bueno, entonces sí que hay una época de Stephen King, de películas de Stephen King, que sucede esto que tú decías, Borja, de que se ven muy de bajo presupuesto, pero al final es la película, el libro es otra historia, ¿no? Claro. Sí, igual también puedes, no digo, lanzo, ¿no? Igual si en su época más alcoholizada y está igual algo tan mundano como ir corto de pasta y digan, che, te ofrecen, pues vendo los derechos. Como ha habido actores muy buenos que han acabado haciendo películas que dices, y se nota que es un tema económico casi, pues porque, oye, todos tenemos que comer también, ¿no? Y igual no es su mejor baza, pero no sé, digo yo, que igual... Sí, bueno, al final es que aquello de poner, porque basado en una historia de Stephen King, ¿no? Basado, pero muy basado. Claro, eso vende mucho. pero hubo una época, es verdad, sí que es cierto, sobre todo en la explosión de Stephen King de los 80, tras Carrie, El Resplandor, Christine. Fíjate, estos tres títulos que tienen ya más de 40 años, te los cito y enseguida te viene a la mente. El coche, la chica llena de sangre, el técnico con el hacha. Entonces, tras eso, llegaba un momento que cualquier cosa que produjeras para televisión o cine que pusiera basado en Stephen King, sabías que te iba a llenar la Claro. Entonces, ya al final, que lo hicieras más barato, más putre o más chusquero... Da igual, claro. Sí. Pero yo creo también que lo de Stephen King pasa una cosa, que la economía no es a lo mejor porque sea una película cutre, sino porque Stephen King hace miedo de lo cotidiano. Entonces... Sí. Lo más normal es, yo qué sé, un cubo de basura. Yo me acuerdo, por ejemplo, La Niebla, que se quedan en el supermercado y ahí se quedan en una situación tan cotidiana como ir a comprar. Cujo, que es el San Bernardo, que se convierte, ya ves tú, el mejor perro que rescata gente, él lo hace un perro asesino. El cementerio de animales, todas estas... La novela es más cruel que la película.
Pero quiero decir que como él hace terror de lo común, que por eso es tan bueno ese terror, porque Sí. tú dices, no Porque me va a pasar, pero ostras, te puede pasar, podría pasar. porque es del Claro. cotidiano, no es Claro, algo... eso es el miedo, el éxito del miedo de Stephen King, decir, no, pero ¿y si sí? Claro. Sí, 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 sí. Sí, así es. Luego tienes la otra parte, tienes que al final la película se come al libro. El ejemplo más claro es El Resplandor. Sí, Stephen King odiaba esa adaptación que hizo Stanley Kubrick. En realidad, él mismo produjo una teleserie en los 90 que la protagonizaba Rebecca de Mornay y del actor no me acuerdo, por querer transmitir su verdadera visión de lo que era la historia. Jack Nicholson en el primer fotograma del Resplandor ya parece que está loco, pero es que Jack Nicholson parece que esté loco hasta en Easy Rider, que es salía que como es Sí. es su papel. Jack Claro. Nicholson, o sea, es que no sabe poner ni otra cara ni hacer otra cosa. claro. Entonces, por eso ahora es cuando me crucifican. Buen actor. Mira, Si siempre haces coño, lo mismo, ahí estamos. Mira, ayer hablaba justamente con mi mujer, hablaba de eso, ¿no? De que hay actores, hay fenómenos. Hostia, es un batería increíble. No, hace lo que ha hecho desde que nació. Es un actor increíble. No, hace de. Por ejemplo, hablaba de una película que sacaba de Charlie Sheen, el de Dos hombres y medio. Ha sacado una película documental sobre su vida que era adicción a todo. Y Charlie Sheen hace de Charlie Sheen siempre. y Siempre. una pena, ¿eh? Ya- Una pena, porque cuando protagonizó Platoon, decía, Vaya. este chaval, pero claro, Platoon la dirigía Oliver Stone. Ah, También salía. Y había claro. unos cuantos que luego Claro, salieron en pero esta por comida. ejemplo, Jack Nicholson, Charlie Sheen, Nicolas Cage. Sí, Nicolas Cage hace de sí, Nicolas sí, Cage siempre, o sea, sí, 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 le no, busca con el esa papel misma a él, cara. que dices, a mí me gusta, sí, pero cuando, por ejemplo, creo que fue Charlie Sheen, fue a una audición, cuando acabó le dieron el papel dijo, mierda, que me digan por qué me lo han dado, porque yo he hecho lo que hacía siempre el tío, estaba súper frustrado porque decía, espérate que voy a hacer la película y a ver por qué me han cogido a mí. Y lo que tú dices, Jack Nicholson, ¿es buen actor? Sí, pero o es Jack Nicholson y él simplemente te transmite su forma de ser, no sé. Bueno, referido a la parte que va unida a la literatura, que es de lo que estábamos hablando en el caso del libro Resplandor, o sea, Stephen King, tú lees el Resplandor, para mí la verdadera protagonista es ella, Claro. y eso lo refleja mucho el tercer capítulo de la novela, que se llama Pensamientos Nocturnos, es cuando ya están en el hotel, pero aún no ha empezado a nevar, y ella tiene serias reflexiones sobre lo que ha sido su infancia, su relación con su madre, cuando su marido descubrió, bueno, empezó a tener problemas con el alcoholismo y realmente lo que derivó en un maltrato infantil y cómo le ha afectado y cómo le han perseguido esos fantasmas, ¿no? Luego hay las reflexiones del propio personaje de Jack Torrance sobre cómo lo trató su padre alcohólico a él y luego convirtiéndose él mismo en alcohólico. Lo que hablábamos antes, ojo, con el tema de las adicciones, porque es una enfermedad congénita. Sí, sí. Es muy fácil decir, juzgar a alguien, porque este tío es un borracho. No lo ha escogido él. Tiene un No lo ha componente, escogido claro, él. claro, claro. Entonces, El Resplandor es una novela que es muy sobre la superación de los demonios que el alcoholismo causa en dos generaciones de familia, o sea, en los padres y luego ellos mismos ahí encerrados en el hotel. Y la película, que es una gran película, es una pasada y sigue gustando verla, pues por lo menos 2 veces al año la veo, pero ese mensaje no está ahí. Por eso a Stephen King no le gustaba. Pero al final, bueno, tienes una gran película y tienes una gran novela que sí tienen un eje argumental común. Sí, También tenemos que ser honestos. Muchas veces conoceríamos a Stephen King si no fuera por el cine. ah, Es decir, del mundo actual, ¿de qué chaval conoce a Edgar Allan Poe? casi nadie, No sabrán ni quién es, claro. porque no hay películas. O si las hay,
Sí, yo creo que es una sinergia total al final. Al final no hay que demonizar los medios Sí, y digo, bueno, voy a aprovecharme de lo que hay, quiero decirte. O ver lo que dices tú. Mucha gente no conocería a Stephen King si no fuera por sus películas. Harry Potter igual. Bueno, Harry Potter ya fue un fenómeno como libro. Pero yo, por ejemplo, a mí me llegó ya no por el libro, sino me llegó, vi la peli y dije, "Ay, qué guapa". Entonces, en mi caso. Pero sí, yo creo que a veces, y ahora ya hay que ver, hay que coger la tecnología del mundo actual, hay que ponerlo de tu lado, digamos, y aprovecharte un poco de no demonizar una peli, porque bueno, es como la historia interminable, tío. sí. Lees el libro y ves la peli y dices, ay, che. Y es bonita la peli en sí, era una película Sí, europea con pocos medios, la verdad, pero dices, "Mm, el libro está muy bien sí, parido, tío. Está muy bien escrito y sí. muy, muy guay". Pero nada, Jep, me ha encantado la charla, de verdad, Y a mí también, y seguiríamos, ¿eh? Pero Sí, sí, yo... Sí, la no, verdad, se ha hecho un poco, se hace corto cuando ese hay tipo aquí de sí, charla que tanta cosa en llevaría a la común, claro. sobremesa y luego ya en palmas con la cena. claro, pero de todas formas, como solemos hacer aquí, bueno, en este programa, nosotros que hemos hecho Nacho y yo, que este es el primero, pero va a ser un poco la misma dinámica más o menos, sí que te emplazo a otro día a volver a quedar porque, por Por supuesto, cuando supuesto. saques tu tercer libro, por Ujú. supuestísimo, y que esta vez sea eh, de verdad a tiempo y sea casi. Pueda decir que sea una entrevista exclusiva que cuando lo lances, no, no es así, pero bueno, Sí, que me gustaría fenomenal. que fuera antes de lo que ha pasado esta. Y nada, pues sabes que nos vamos a ver más aquí, seguro, si tú quieres, por Nacho y por mí, Sí, por seguro. supuesto. Sí, O sea, por aparte supuestísimo. de la ayuda que supone, porque obviamente mm, me conozco yo y el vecino, eh, aparte de la ayuda es, hostia, el placer de hablar. Hostia, tengo dos amigos en Valencia que no los he visto en mi vida, pero son mis amigos. Ya ves. ¿No? Hace una hora no era y ahora es Ujú. así. Bueno, Sí, sí. contigo, Borja, llevamos tiempo más contacto, pero al final es lo que da sentido a todo, ¿no? Pasar un buen rato Sí, sí. entre amigos, Esa, esa- disfrutar esa es la de lo que idea. nos gusta. Y sí que os tengo que hacer yo a vosotros una pregunta. Claro. ¿Cuándo os veré tocar en Barcelona? Pues estoy en ello. A ver, es que está complicado. Barcelona se ha vuelto muy, muy complicada para tocar, ¿eh? Genial, pues muchísimas gracias a los dos y Nada, de hombre, verdad que a no ti tengo por... palabras para agradecerlo porque ya os digo, seguro que ahora me peso y peso Estás más grande. 20 kilos más que cuando he empezado. No, ha sido para mí un honor y un placer empezar este podcast contigo. La verdad que me hacía mucha ilusión que fueras tú el entrevistado. Y a Nacho también, la verdad, lo hemos hablado y le pareció a Sí, él sí. estupendo. Genial. Porque, Pues seguimos en contacto ya mismo, y nos vamos contando cositas. por supuesto, Muy bien. un abrazo de Vale, Jep. Gracias, gracias. Nacho. Venga, Nos un abrazo, vemos. chicos. Venga. Chao. 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 Hasta luego.